Llegamos al último lunes, como estábamos diciendo antes, a lo justito, a ver cómo nos encontramos la semana que viene, a ver en qué circunstancias. Y en esta semana, en esta última sesión, estaremos con los dos módulos que nos quedan, el módulo 3 y el módulo 4. Le vamos a dedicar un poco más de tiempo al módulo 3, estrategias para la evaluación y el feedback, y terminaremos con el módulo 4, que hablará sobre todo la acción tutorial. El punto de partida de la sesión de hoy es la tarea que os mandamos la semana pasada del cuestionario. Como ha dicho Alberto y Pablo, yo estoy convencido de que opina igual que yo, os agradecemos muchísimo la colaboración, el cariño que le habéis puesto en las respuestas, la calidad de las respuestas. No han sido simplemente un cumplimiento de voy a hacerle y punto, sino que habéis puesto mucho de vosotros y espero que durante esta sesión de hoy vayáis viendo parte de esas respuestas en la sesión, como veréis. Porque además ya os digo que queríamos partir de eso, de vuestras respuestas, de lo que habéis dicho, de lo que vosotros sentís como profesores y como profesoras en vuestros centros y en los nuestros, ¿no? Hoy toca hablar de evaluación y calificación y el primer apunte o la primera cita que traigo de las respuestas vuestras es, como ha dicho alguien, uno de los compañeros o compañeras que está por aquí, uno de los aspectos más difíciles de llevar a cabo mi labor docente. Y yo creo que todos estaríamos más o menos de acuerdo con eso, ¿no? De que no es fácil hablar de evaluación, no es fácil hablar de calificación, no es fácil hablar de cómo traspasamos la información. Es algo complicado. De todas las respuestas que habéis dado hasta este mediodía, que han sido pues más de la mitad de los participantes en el curso, las ideas principales que se van extrayendo son estas, ¿no? La mayoría pensáis, que evaluación y calificación no es lo mismo. Son aspectos que se relacionan, que se complementan, incluso que pueden estar integrados uno dentro del otro, pero son diferentes. ¿En qué se diferencian? En el alcance, no es lo que decís casi todos. Evaluar es un proceso más complejo y calificar, simplificándolo mucho, sería poner una nota numérica o una nota cualitativa. Es lo que más o menos sacamos de las respuestas que habéis ido dando en su mayoría. ¿Por qué es distinto? Fijaos, algo que dice un compañero, ¿no? No me acuerdo si era compañero o compañera, he querido también guardar el anonimato precisamente por lo que decía Alberto, ¿no? Un alumno puede obtener evaluación positiva aunque tenga calificación negativa. Es decir, nosotros podemos valorar como positivo el avance o el progreso que ha hecho un alumno, aunque al final la calificación no le dé para el aprobado, para el 5. Por tanto, son conceptos diferentes. O, por ejemplo, una autoevaluación no tiene por qué terminar en una calificación y le puede servir al alumno a mejorar en ciertos aspectos. Claro, no tenemos por qué ponerle una calificación a todas las tareas, a todas las actividades que hagamos, pero sí que van a estar evaluadas. Ya de esto también hablaremos un poco cuando mencionemos el concepto de feedback, que hablemos un poquillo de eso, sobre todo porque en mi caso concreto, en mi experiencia concreta, durante el confinamiento llegó un momento, allá por el mes de mayo, que con determinados grupos no les puse en ninguna ocasión una nota numérica. Ya dejé de ponerle notas numéricas. ¿Por qué? Porque no atendían a los comentarios que se les hacían en Classroom de las actividades que iban haciendo y lo único que les interesaba era el número. Entonces vi que iban cometiendo los mismos errores una vez tras otra, porque la nota era lo que les interesaba. Entonces llegó un punto en el que les dije que no iban a tener más números en cuanto a notas, si iban a tener información cualitativa sobre lo que estaban haciendo. Y ahí no había una calificación, una calificación puntual, ¿no? En el caso concreto, que yo supongo que os habrá pasado también a muchos de vosotros. ¿Qué es lo que dice la Real Academia? ¿Qué es lo que dice el Diccionario de la Lengua? Pues que son conceptos distintos. Como hemos dicho antes, se relacionan, se integran, pero son diferentes. Calificar es juzgar el grado de suficiencia o la insuficiencia de los conocimientos demostrados por un alumno u opositor en un ejercicio. Fijaos, me llama la atención que la Real Academia calificar lo relaciona solo con conocimientos en su definición, mientras que evaluar estima conocimientos, aptitudes y rendimiento de los alumnos. Como decía antes, un concepto un poco más global, mayor que la calificación. Eso lo dice el DRAE. Con respecto a evaluar y calificar, no sé si conocéis la cuenta de Enrique Guerrero. Si pincháis aquí, podréis acceder a su cuenta de Twitter. Y si pincháis, si me deja volver aquí,
nuestra parte, este es su blog, ¿vale? Enrique siempre tiene aportaciones súper interesantes sobre la evaluación. Él es un maestro que ya tiene la suerte de estar jubilado, aunque nosotros tenemos la mala suerte de que ya no está trabajando con nosotros, aunque afortunadamente sigue activo, sobre todo, ya os digo, en las redes sociales y en su blog. Él ha hecho un trabajo muy interesante y muy concienzudo sobre las diferencias entre evaluar y calificar. Y en una de sus entradas cita a Miguel Ángel Santos Guerra y habla sobre esto. Dice, es educativa la evaluación, esa es a mi juicio la cuestión central, etcétera. Cuando respeta, ayuda, motiva, hace pensar, facilita el aprendizaje, mejora la enseñanza y despierta el deseo de saber. Ahí habla de evaluación. Volvemos a lo mismo, como algo que trasciende únicamente poner una nota, una calificación, un número o un valor cualitativo, que ya sea de insuficiente, bien, notable, o ya sea en el grado de adquisición de las competencias, si es un nivel inicial, avanzado, etc. En el libro que os recomendé la semana pasada de Aprender y enseñar en tiempos de confinamiento, en el artículo que puse en el cuestionario, que ha generado cierta polémica en los comentarios, porque igual que ha habido compañeros que han dicho que estaban completamente de acuerdo con lo que decía ahí el profesor Manuel Fernández Nava, otros han llegado incluso a molestar por los términos que utilizaba. Al final es una cita que está sacada un poco de contexto. Si leéis el artículo anterior, yo creo que aquellos que os habéis molestado, entre comillas, con Manuel Fernández Nava, lo comprenderíais. En ese mismo artículo habla sobre qué es evaluación y cómo fue la mejor manera la evaluación. Entonces habla de, sobre todo, el concepto de evaluación como recogida de información. Evaluar es recoger mucha información sobre el proceso de aprendizaje de nuestros alumnos con la intención de mejorar. No solamente de poner una nota en un momento determinado, sino decir, de todo este proceso que hemos llevado durante un tiempo, en este momento estás aquí, puedes mejorar para llegar a otro punto, a la mejora. Lo que está claro es que nos guste o no nos guste calificar, como decía alguien en las respuestas, es una condición necesaria. Necesitamos calificar para evaluar. ¿Por qué lo necesitamos? Por un lado, porque al final, durante su vida, nuestros alumnos se van a tener que enfrentar a pruebas donde van a necesitar una calificación, ya sea selectividad, ya sea la nota media para entrar en ciclos formativos, o nosotros mismos con nuestras oposiciones necesitábamos una nota. Por lo tanto, que no nos guste, aunque estemos completamente en desacuerdo con eso, al final habrá una nota que será importante para las vidas, tanto de nuestros estudiantes como de nosotros. Por lo tanto, al final, la calificación está ahí. Y sobre todo, es condición necesaria porque la administración nos obliga a poner una nota. Tanto una nota numérica de calificaciones como una nota por competencia. Y mientras que sea algo normativo que tenemos que hacer, pues al final nos vamos a ver en la necesidad de calificar el proceso evaluativo de nuestros alumnos, ¿vale? Entonces, tenemos que jugar en esas dos líneas, ¿no? Por un lado, tenemos que evaluar con muchas herramientas, tenemos que recoger mucha información de los procesos, pero al final, en determinados momentos de nuestro curso académico, tendremos que calificar y poner una nota. Lo que está claro es que dentro de la evaluación distinguir entre dos tipos, que es más o menos lo que estamos diciendo ahora, ¿no? Por un lado, una evaluación sumativa, cuando el foco se centra en el juicio final, bien entendido, como no como algo así terrible, sino como la nota final, ¿no? La nota final del desempeño de un alumno. Se acaba ahí y ya no vamos a tener ninguna relación más durante ese curso o durante ese trimestre con el alumno. Y le decimos una nota última. Es una evaluación sumativa. Frente a la evaluación formativa, que es cuando se va recabando información sobre el progreso y además le damos esa información a nuestros alumnos para que puedan mejorar en ese proceso. No lo vemos como algo final, sino como algo que está en evolución. En este sentido, igual que la semana, os recomiendo, si pincháis aquí en la cita, una entrevista que le han hecho al profesor Juan Fernández en Inebri Crea, una página muy interesante sobre educación. En esta entrevista habla sobre todo de la evaluación formativa.
de dónde procede el concepto, de cómo se desarrolla, cuáles son las claves de esa evaluación formativa. Y es lo que él define aquí. Pone un ejemplo. Un alumno responde con su definición, en vez de pasar al siguiente, uno se detiene y le pregunta si lo puede decir de otra forma. Le estamos dando feedback, que es una palabra clave en la que ahora nos detendremos, y estamos ayudando a que procese esa información y la ponga en un contexto distinto, ¿vale? Eso es lo que el profesor Juan Fernández define como evaluación formativa a través de los trabajos que han realizado otros pedagogos. Es lo que os iba a decir, igual que la semana pasada os comenté el libro de A tiempos de confinamiento de Fernando Trujillo como coordinador, os recomiendo, no sé si lo conocéis, esta joya de Héctor Ruiz Martín que se llama Cómo aprendemos una aproximación científica al aprendizaje y la enseñanza. Es un libro fantástico que deberíamos tener en nuestra mesita de noche, sobre todo porque, como decíamos desde la primera sesión, no está basado en indicios ni está basado en suposiciones, sino que está basado en los estudios científicos más actuales y hace una retrospectiva, un trabajo de investigación fantástico. Héctor Ruiz sobre todo esto. Y él se centra en un capítulo entero en el feedback. El feedback entendido como retroalimentación y lo define como una práctica básica, natural, que es la de dar a los alumnos información sobre ese proceso de aprendizaje y enseñanza que hemos estado realizando, con el fin de mejorarlo. Y pone un ejemplo de lo que sería el feedback aplicado a la vida, ¿no? Que sería un dispositivo de navegación GPS. Nos señala a dónde vamos, nos dice dónde estamos con respecto al destino, pero es que además nos va dando indicaciones sobre cómo llegar a esa posición, a ese destino final donde nos encontramos. Entonces, el feedback como herramienta para que nuestros alumnos aprendan durante una evaluación formativa se convierte en algo fundamental e indispensable. Yo creo que esto durante el confinamiento lo hemos podido comprobar mejor que nunca, cómo era necesario, y después pondré alguna cita de algunos compañeros que habéis dicho en el cuestionario, cómo era necesario que nuestros alumnos que nunca recibieran retroalimentación sobre lo que estaban haciendo, porque al carecer de nuestra presencia, todo esto se convertía en algo, como habéis dicho también, ¿no? Demasiado frío. Entonces, toda la información pasaba muchas veces a los comentarios. Parte negativa, personalmente lo que os comenté antes, que muchas veces los comentarios pasaban desapercibidos porque a lo único que iban era a la nota, mientras que el comentario le proporcionaba una información mucho más importante que una nota para ese proceso de evaluación o ese proceso de mejora. Distingue Héctor Ruiz distintos tipos de feedback dentro de las posibilidades que tenemos. Por un lado, evidentemente, existe un feedback positivo o un feedback negativo, una retroalimentación sobre lo bien que lo ha hecho o una retroalimentación sobre esto tienes que mejorarlo. Y teniendo aparte si el feedback es positivo o negativo, también distingue entre 4 posibilidades diferentes. Una, dar retroalimentación sobre el resultado concreto de la tarea. Algo muy específico, esto está bien, esto está mal, falta esto, tienes que mejorar aquí. Esa es una posibilidad. Otra, sobre el proceso realizado para alcanzar el resultado. Por ejemplo, ponía el ejemplo que si un alumno no acentúa una palabra aguda terminada en vocal, en lugar de señalarle únicamente que falta una tilde, pues recordarle que las palabras agudas terminadas en vocal llevan tilde. Reforzar ese proceso mental. Una tercera posibilidad, sobre los procesos metacognitivos implicados en la tarea, es decir, sobre las estrategias que se han utilizado y que conllevará que puedan evaluar su propio aprendizaje. Y por último, una retroalimentación sobre las cualidades del alumno frente a la tarea. Lo típico que le podemos poner, buen trabajo, has hecho un gran esfuerzo, esto está genial. Son diferentes posibilidades que podemos tener en cuenta a la hora de entregar feedback o de dar rotación a nuestros alumnos. Algo que es importante porque, como señala Héctor Ruiz, si hay una práctica que tenga un impacto emocional evidente y atestiguado sobre nuestros alumnos, ese es el feedback. El ir dándole retroalimentación sobre lo que están haciendo bien, sobre lo que están haciendo mal, sobre lo que deben mejorar. Eso es lo que lo convertiría en realidad en una evaluación formativa, no únicamente centrada en un resultado final o en una calificación. Llegados a este punto, ¿quiénes evalúan? El otro día preguntábamos en el cuestionario si habíamos utilizado quiénes eran los que evaluaban de forma mayoritaria nuestras clases.
sabemos que existen tres tipos de posibilidad de evaluación. Una heteroevaluación, donde somos nosotros los que evaluamos, una coevaluación, una evaluación entre iguales, y una autoevaluación. De las palabras que habéis volcado en el cuestionario, sacamos estas ideas, ¿no? ¿Por qué es buena la heteroevaluación? Primero, porque nosotros somos los que estamos más acostumbrados a evaluar. Segundo, porque somos imparciales. Y tercero, porque nosotros tenemos muy claro qué queremos evaluar y qué no es tan importante. Por lo tanto, es necesaria una heteroevaluación, una parte nuestra, donde sirvamos un poco como vara de medir o equilibrio dentro de todas las distintas posibilidades. La coevaluación, ¿qué tiene de positivo? Pues, como habéis señalado, que les hace conscientes de aciertos y errores. No solo por lo que ven en los demás, sino porque al ver lo que han hecho los demás, lo pueden comparar con lo que ha hecho uno mismo. Además, se sienten partícipes, se sienten actores protagonistas del proceso de enseñanza y aprendizaje, no solamente como meros receptores pasivos. Y también aporta matices, enriquece. Muchas veces ellos son capaces de ver cosas que a nosotros se nos escapan y ellos la valoran con mucho acierto. Y también son capaces de hablar, entre comillas, como habéis puesto, en sus palabras. A lo mejor nosotros damos una retroalimentación demasiado técnica y ellos, hablando de una forma más informal, son capaces de hacerse entender con mayor facilidad. ¿Problema que tiene la coevaluación? La polarización. Por un lado, tenemos a alumnos que se vuelven más estrictos que nosotros mismos y que son capaces de no dejar pasar ni una, pero por otro lado nos podemos encontrar con amiguismos y una evaluación falsificada o camuflada o maquillada porque estamos evaluando el trabajo de un compañero o de un amigo. Entonces, esa es una parte que nosotros tendremos que estar atentos para que no ocurra. Y también, igual que comparar, en el caso que decíamos antes, los puede convertir en partícipes de lo que están haciendo, también puede ser lo contrario, ¿no? La evaluación negativa. Yo creo que os comenté cuando estuvimos hablando la semana pasada de los juegos, que cuando hicimos la evaluación de los juegos fue algo bastante desastroso ese momento concreto, porque estaban más pendientes de lo que iban a decir de sus juegos que de lo que ellos estaban haciendo. Y yo supongo que eso habrá pasado alguna vez, ¿no? La suspicacia, el no aceptar una crítica porque no está a lo mejor bien construida o directamente porque nos cuesta mucho aceptar las críticas y sobre todo esas comparaciones, ¿no? Esa es una parte, podrían ser aspectos negativos que habéis señalado de la coevaluación. En cuanto a la autoevaluación, ¿qué podríamos decir o qué habéis señalado de la autoevaluación? Por un lado, que para que funcione se debe explicar muy bien, para que se tome en serio. Muchas veces ellos la autoevaluación lo ven como algo rutinario, incluso como un momento para hacer trampas. También, la parte positiva, se puede usar para aprender del error. Si realmente conseguimos que se tomen en serio la autoevaluación, que ellos sean capaces de autocorregirse, va a servir para que detecten sus errores propios sin el problema de la coevaluación ni de las comparaciones y que puedan aprender de eso. Y por supuesto, si logramos esto, estamos fomentando la responsabilidad y la maduración, porque estamos fomentando el autoaprendizaje, ¿vale? Insisto que todo esto es lo que vosotros habéis señalado como la parte positiva y negativa de repartir los momentos de evaluación o los protagonistas de la evaluación entre nosotros, entre ellos mismos y sobre todo entre ellos consigo mismos. Instrumentos, ¿vale? Ya hemos visto que hay distintas personas protagonistas de la evaluación. Ahora vamos a ver distintos instrumentos protagonistas para evaluar. Hemos seleccionado de los distintos que hay esos 5. Por un lado las rúbricas, por otro lado el portafolio, lista de cotejo, observación, las dianas de aprendizaje y los cuestionarios. Y ahora nos vamos a detener un poquito en cada uno de ellos. Instrumentos que estos son los datos del cuestionario hasta hace un par de horas, al menos se han utilizado, ¿vale? Todos, por lo menos todos los que habéis participado en el cuestionario hasta esta tarde, al menos pocas veces, pero habéis utilizado algunos de los instrumentos que íbamos señalando. En este caso, aplicaciones en línea, aunque también se hacía extensivo al uso de los instrumentos que habíamos señalado antes, como eran rúbricas, portafolio, etcétera. Incluso nos señalabais que habéis utilizado más de uno, porque aunque nosotros queríamos sacar información sobre el que más utilizabais y añadíamos un otro, pues ahí en el otro pues nos poníais, pues utilizo rúbrica, pero también
que no me dejan señalarlo, utilizo diarios de aprendizaje, utilizo portafolio, ¿no? Entonces, hemos sido capaces de comprobar que habéis utilizado muchos instrumentos diferentes y también aplicaciones en línea para evaluar. La primera de las que estamos viendo, las rúbricas. ¿Qué es una rúbrica? Según la definición de Miguel Ángel López Carrasco, una matriz de valoración generada a través del listado de un conjunto de criterios específicos y fundamentales que permiten valorar el aprendizaje, los conocimientos y las competencias, etc. Es decir, ponemos una matriz de valoración donde volcamos lo que queremos evaluar. En este caso, os recomiendo, si pincháis aquí, la ponencia de Rosa Liarte, compañera vuestra de la zona de Málaga, profesora de Geografía e Historia, que en esta ponencia sobre rúbricas habla de todo lo relacionado, todo lo específico, todo lo que podamos imaginarnos sobre rúbricas, en todos los sentidos. En este caso nos habla de la parte positiva y de la parte negativa de las rúbricas. Aparece aquí. Lo que nos permite, porque además de permitir la autoevaluación y de conocer lo que tienen que hacer, permite que ellos mismos sean capaces de ver si lo han conseguido o no. Las ventajas, clarifica y concreta los objetivos, permite que el alumnado conozca los criterios, promueve la responsabilidad. Yo al hablar de rúbricas, cuando encuentro compañeros que no están muy de acuerdo con ellas o que las critican o que dicen que es un invento nuevo, siempre les digo que la rúbrica a mí me permite que los alumnos conozcan las reglas del juego antes de jugar. Si nosotros hacemos que la rúbrica sea explícita, que la tengan, comentamos qué es lo que le vamos a pedir en cada uno de los momentos. ¿Qué estamos haciendo? Pues estamos haciendo, como dice aquí Rosa, clarificar y concretar qué es lo que les vamos a pedir y qué es lo que le vamos a pedir en cada uno de los niveles. Por lo tanto, si nosotros decimos que para que obtengan una máxima calificación tienen que hacer toda esta columna, pues lo lógico es cumplirlo y todos tendrían la máxima calificación. Es una de las ventajas que nos dan. No vamos a ciegas, o nuestros alumnos no van a ciegas, sino que saben lo que les vamos a pedir. Habla también Rosa de los distintos pasos que podemos tener para crear una rúbrica, identificar los objetivos, observar modelos de calidad, crear los criterios, describir las características, etc. Y nos pone muchos ejemplos de rúbricas. Yo os animo a que echéis un vistazo no solo a esta ponencia, Rosa aquí también nos da mucha información, nos pone distintos vídeos, distintas ponencias que ella ha ido haciendo, lo tienen aquí en su blog, podéis acceder para hablar con calma de las rúbricas, que de todas formas la mayoría de vosotros, la inmensa mayoría, ha dicho que en alguna ocasión las ha utilizado. ¿Solamente trae cosas buenas la rúbrica? ¿Es todo perfecto? Pues evidente no. En este caso, este artículo de rúbricas que son, cómo se diseñan y herramientas TIC para su elaboración, de Esteban Menéndez Pozo, que si pincháis aquí os lleva para que lo podáis leer con más calma si queréis profundizar un poquito más. En este caso, señala 5 inconvenientes fundamentales, que no sé si estaréis de acuerdo conmigo, que tiene el utilizar rúbricas. Primero, que el diseño supone tiempo por parte del docente y conocimientos de cómo se hace. Evidentemente, es invertir un tiempo previo a la actividad, porque primero tendremos que ver qué es lo que queremos evaluar, qué es lo que queremos señalar a los alumnos para crear las rúbricas que después tengan ellos que hacer la actividad. También supone una inversión de tiempo para explicarlas previamente y que dominen los descriptores. Esto que Esteban Menéndez Mozo lo señala como un inconveniente, después se convierte en una ventaja. Porque sí, evidentemente es una inversión de tiempo, pero una inversión de tiempo que cada vez habrá que hacer menos. Si, por ejemplo, utilizamos una misma rúbrica para trabajar las exposiciones orales y además esa rúbrica la utilizamos en distintos departamentos, es cierto que tendremos que hacer una inversión de tiempo. Pero es eso, una inversión, porque después no tendrán constantemente diciendo o explicando o señalando cómo es esa rúbrica o qué es lo que hay que hacer, porque ellos mismos conocerán los descriptores. En el 10 García Lorca, cuando nosotros estábamos trabajando en el PLC, usábamos muchas rúbricas dentro del PLC para trabajar en todos los departamentos los mismos campos. Y en el caso de las exposiciones orales, que teníamos una rúbrica para todos, era muy curioso cómo cuando llegaban profesores nuevos, en lugar de ser ellos los que les explicaban la rúbrica a los alumnos de segundo de la ESO en adelante, eran los que les explicaban a los profesores la rúbrica.
de tanto como la conocían. Por lo tanto, tenían tan interiorizado lo que era cada uno de los descriptores y cada uno de los parámetros que ellos eran capaces de describírselo a sus profesores. Por lo tanto, es un inconveniente, hay que invertir tiempo, cierto, pero después lo vamos a recuperar. Tercer inconveniente, un mal diseño puede hacer poco eficiente la evaluación. Nos podemos equivocar a la hora de crear la rúbrica y entonces estaremos metiendo la pata o no estamos siendo todo lo eficiente que queramos. También que un uso demasiado rígido dificulta una evaluación rica. Y es cierto, muchas veces nos habrá pasado al utilizar la rúbrica que aun si hemos puesto 4 descriptores, excelente, bien, regular y mal, realmente lo que han hecho nuestros alumnos no encaja en ninguno de los 4 a la perfección. ¿Qué hacemos? Muchas veces pues, se pueden hacer anotaciones, se puede enriquecer la rúbrica, porque sí que es verdad que si la tomamos a rajatabla, hay muchos matices que se nos escaparían. Y por último, señala el riesgo de estandarización del alumnado, como algo demasiado rígido y demasiado encorsetado. Y ya con esto explico cuál va a ser la tarea final que ha dicho Alberto, que pondremos como límite el 12 de octubre para que la podáis entregar. Y así también son las 5 y aquellos y aquellas que habéis señalado que os tenéis que ir, pues ya las sabréis. En el módulo 2 comenzasteis a crear una secuencia didáctica con los pasos que habíamos ido viendo en las distintas sesiones. Pues ahora se trata de esa tarea, finalizarla, esa secuencia didáctica que nos quedamos en los 3 primeros pasos, completarla y llevarla hasta el final. En este caso, partiendo del trabajo que ya hicisteis en la tarea 2, pues implementamos los pasos 4 y 5. Por un lado, los plazos que dispondrán para entregar las tareas o para realizar las tareas, el número de sesiones que tendrá que dedicar y los plazos de entrega. Y por último, cómo se evaluará. Si habéis señalado que tendrán que hacer las distintas tareas a lo largo de la secuencia didáctica, ¿cómo vamos a evaluar esas distintas tareas? ¿Qué tipo de evaluación aplicaremos en las diferentes tareas y qué variedad de instrumentos utilizaremos? ¿Vale? Esa será la última tarea que os pediremos. Para esa tarea tendréis una rúbrica, precisamente de evaluación, para que veáis lo que vamos a solicitar en cada uno de los pasos. Yo en este caso, como hemos dicho que tenéis de tiempo hasta el 12 de octubre, sí que os rogaría que por favor esperaréis unos días a que podamos terminar, tanto Pablo como yo, de corregir la tarea 2, que algunas están por ahí pendientes de corrección. De forma que si os indicamos algo, esas correcciones las podáis añadir a la tarea final. ¿De acuerdo? En cuanto a la rúbrica, ¿qué vamos a utilizar? Ahora llegaremos a ella, ¿vale? Pero repito, tarea final del curso, subir como máximo el 12 de octubre un documento partiendo de la tarea 2 que ya hicisteis, de ese documento, implementado con los pasos 4 y 5 y siguiendo las indicaciones de la rúbrica que vais a tener en la misma tarea. ¿Bien? ¿Alberto, ha quedado claro? De todas formas, después lo recordaremos al final de la sesión. Yo creo que sí, ¿vale? ¿Sí? De todas formas, no, pues eso, como lo recordamos luego y la propia explicación, ¿vale? Y ahora veremos la rúbrica, ¿vale? Ahora enseñaré la rúbrica que vamos a utilizar. Porque el siguiente paso es este. ¿Cómo puedo hacer una rúbrica? Lo tengo totalmente claro y ahora quiero hacer una rúbrica. Lo primero, voy a enseñaros la rúbrica que nosotros vamos a utilizar para esta tarea. Esta es la que hemos hecho nosotros para el curso. Y como veis, es una rúbrica que simplemente es una tabla hecha en un documento de Google compartido, ¿vale? Vosotros la vais a tener como PDF, pero nosotros la hemos hecho como un documento de Google con una tabla donde por un lado aparecen los criterios que vamos a evaluar y por otro el nivel de consecución. Excelente, bien, regular y mal. Paso 1, ¿qué vamos a trabajar? Pues para que esté excelente se especifican contenidos, objetivos y criterios que trabajarán durante la secuencia didáctica. Paso 2, ¿qué tarea tendrán que hacer? Se especifican y explican las diferentes tareas que se tendrán que realizar durante la secuencia. Especifican y explican. No solamente decimos vamos a hacer esto, sino que hablamos un poquito sobre qué es lo que van a tener que hacer, qué tipo de tarea será. Paso 3, qué herramientas se podrán usar. Paso 4, de qué plazos dispondrán. Paso 5, cómo se evaluará. Y aquí señalamos que se utilizan al menos 3 instrumentos de evaluación diferentes a lo largo de la secuencia didáctica. Si hemos dicho que vamos a tener, por ejemplo, en esa secuencia didáctica 3 tareas, pues utilizamos 3 instrumentos diferentes. O si son 2 tareas, pues podemos utilizar
tres instrumentos diferentes en esas dos tareas, ¿vale? Aquí tenéis los distintos niveles de consecución. Evidentemente, tanto Pablo como yo tenemos claro que todos vais a estar excelentes y que vais a hacer tareas tan excelentes como las que estáis haciendo hasta ahora. Pero para que veáis que muchas veces no es necesario que busquemos herramientas digitales para hacer rúbricas, que hay muchísimas en la red, cuando en realidad lo que nosotros queremos hacer es esto, algo parecido a esto. Y con una tabla en un documento nos vale. ¿Sí? Que no, que queremos utilizar algún tipo de documento porque no solamente queremos tener una tabla con los niveles de consecución, etcétera. No sé si conocéis esta herramienta, CoRubrics, fue realizada por un profesor, por Jaume Feliu, y es un complemento que se utiliza con las hojas de cálculo de Google, que nos sirve no solo para crear rúbricas, sino también para obtener automáticamente retroalimentación de esas rúbricas. Aquí tenéis, no tenemos tiempo suficiente para explicar con calma cómo funciona CoRubrics, pero si pincháis aquí en el logo, os lleva a la página, a Google Site, donde se explica con detalle y con muchos tutoriales cómo funciona CoRubrics. Es una herramienta bastante útil, bastante interesante y que nos aporta, sobre todo, nos ayuda a obtener una información rápida. Ahora que estamos en tiempos de semipresencialidad en algunos casos y que quizás tenemos que volver a utilizar mucho de lo telemático, quizá CoRubrics nos sirva para esos momentos de coevaluación o de autoevaluación porque nos va a devolver esa información que los alumnos van dando, ¿vale? Os invito a que le echéis un vistacito a los tutoriales de Jaume Feliu sobre el complemento de CoRubrics. Y aquí explica también cómo ponerlo en nuestro Google. ¿Vale? Si pincháis aquí, se instala. ¿Que no queréis utilizar tampoco CoRubrics porque tampoco queréis darle muchas vueltas a la cabeza? Bien, tenéis en Google Classroom, los que utilizamos Google Classroom, sabéis que existe la posibilidad de que con nuestras tareas podamos añadir una rúbrica guía de evaluación. Por ejemplo, este es mi Google Classroom, entro en mi clase de FP básica, si le doy a trabajo de clase a crear una tarea, sabéis que aquí a la derecha nos da la posibilidad de incluir una guía de evaluación. Podemos reutilizar una que hayamos hecho, podemos importar una de una hoja de cálculo o podemos crearla desde cero. En este caso, nos da la posibilidad de introducir el título del criterio, imaginamos oralidad, podemos describir el criterio, tampoco es obligatorio, podemos asignarle un punto, en este caso vamos a decir que el nivel de excelencia valdrá 5, y aquí describimos lo que es necesario para que sea excelente. A partir de aquí, somos simplemente haciendo así, copiamos los niveles intermedios, 2,5, y si queremos añadir algún criterio más, podemos darle aquí para crear uno nuevo o podemos duplicar el anterior. De tal forma que en esta actividad, que vale 10 puntos, 5 se obtendrán a través del criterio oralidad y 5 a través del criterio lectoescritura. Le damos a guardar y ya tendremos nuestra guía de evaluación para evaluar la tarea de nuestros alumnos. Es muy sencillo, es muy fácil y a ellos les reporta de manera inmediata. Es una manera muy sencilla también de tener rúbricas en nuestras tareas. E incluso, como ya os he dicho antes, nos da la posibilidad de utilizar alguna que ya tengamos por ahí. Por ejemplo, si vamos a segundo bachillerato, pues por aquí tendremos una sobre el comentario de texto de cara a selectividad, ideas, organización de las ideas, estructura, etc.
y la podemos reutilizar. Por lo tanto, no es necesario que vayamos haciendo una vez tras otra nuevas guías de evaluación, nuevas rúbricas, porque ya estarán hechas de otra vez, que también nos da la posibilidad de adaptarlas a ese contexto. Segundo instrumento de evaluación que hemos visto, las listas de cotejo. Listas de cotejo, listas de observación, tienen distintos nombres. ¿En qué consisten? Pues es algo parecido a una rúbrica, lo único que en este caso la escala no es tan detallada, sino que es dicotómica. Si no, logrado no logrado, presente ausente, apto. En este caso, si pincháis en este título, catálogo de listas de cotejo, se abrirá un documento de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, un documento bastante extenso, donde nos describe y nos da muchas muestras de algunas listas de cotejo y cómo podemos utilizarlas. Por ejemplo, de participación en un debate, de una exposición, de participación y de trabajo en equipo. Y aquí tenéis lo que podría ser una lista de cotejo. Repito, la diferencia principal con una rúbrica es que en la rúbrica se detalla cada uno de los aspectos de los niveles de logro, mientras que aquí únicamente sería si no cumple o no cumple, apto o no apto. También, si pincháis aquí, en este logo de 12 del día, iremos a una página web donde podéis encontrar, además de una explicación teórica sobre lo que son las listas de cotejo y de cómo se hacen, algo muy interesante que son ejemplos descargables. Si vais para la parte de abajo, vais a encontrar muchos ejemplos que además están a disposición nuestra para que nos podamos descargar y las podamos utilizar. Aquí abajo del todo son un documento de Word que podréis editar y utilizarlo como queráis. De todas formas, habéis visto que la lista de cotejo es muy sencilla de hacer. No sé si recordáis, aquí tenéis, en este caso, si no, podríamos haber puesto apto, no apto, etc. No sé si recordáis cuando os enseñé en sesiones anteriores la actividad que hicimos de los cortos surrealistas. Si queréis la vuelvo a traer. En esa actividad utilicé para la evaluación una lista de cotejo, porque en este caso no me interesaba tanto ser muy detallista con lo que teníamos que evaluar, sino ver aquí si en esta actividad concreta se había cumplido o no se había cumplido lo específico que se señalaba, ¿vale? Si recordáis, esta es la actividad y aquí arriba estaba la lista de cotejo que utilizamos. Los alumnos conocían previamente, igual que con las rúbricas, cuál era la lista de cotejo, qué es lo que íbamos a evaluar y en este caso, pues veis, ¿qué es lo que señalábamos? Que el equipo pues tiene un máximo de 6 participantes, ¿sí o no? Nada más. Cada participante tiene bien definido su rol. Cada participante ha cumplido adecuadamente con su rol. Y además del sí o el no, del apto o no apto, del logrado o no logrado, podemos dejar una columna para observaciones. Igual que os comentaba con la rúbrica, en este caso lo único que tenemos es una tabla con distintos ítems y un documento de Word. Pasa. No hay más. En el caso concreto de la parte de literatura, pues sí aparecían los rasgos del surrealismo, el irracionalismo, el humor, etc. Ya en función de lo que cada uno necesitemos para la actividad que estamos preparando. Es algo menos difícil, es más rápido que una rúbrica. La rúbrica quizá nos tenemos que detener en cada uno de los descriptores para ver si se ha cumplido todo, mientras que la lista de cotejo es algo más de check, ¿no? Si no, si no, si no, y en todo caso si le queremos añadir algún tipo de observación. Pero para determinados momentos pues también es bastante útil. Yo supongo, no sé si Marco, que está por ahí, me lo podrá confirmar, creo que en educación física se utilizan mucho estas listas de cotejo para comprobar el logro de algunas actividades, creo. Tercer instrumento para evaluar que podemos utilizar, que nos funciona y que es muy útil, los cuestionarios, ¿vale? En el caso de los cuestionarios, antes puse la estadística de lo que habíais señalado. Nosotros nos quedamos con estas 5 aplicaciones que son muy útiles para dar información en cuanto a cuestionarios. La mayoría poníais que la habíais utilizado, aunque la mayoría ponía que algo, y había muchos que poníais
las columnas que no lo habéis utilizado nunca. Sobre todo el Mentimeter de Plickers y de Quizizz. Kahoot sí era un poco más conocido y Google Forms también. Os enseño por encima cada una de ellas. Kahoot, pues, es una herramienta que sirve para crear cuestionarios online y que nos sirve para jugar. Es una aplicación que nos permite jugar de una forma muy dinámica, muy atractiva, que incluye unas músicas que nos permite... A ver, ahora me va a hacer publicidad. No quiero ser premio. Vale. Bien. Repito. Kahoot es una herramienta que nos va a permitir crear cuestionarios, porque en realidad son cuestionarios, online con las preguntas que queramos nosotros, pero que además nos permite hacerlo en formato de juego. No sé, supongo que sí, que la mayoría habréis visto algún Kahoot en alguna formación. Es muy dinámico, es muy atractivo, necesita que se tenga algún tipo de dispositivo para responder a las preguntas y además nos va permitiendo introducir matices. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo va a durar cada una de las preguntas? O, por ejemplo, 10 segundos, 5 segundos, o incluso las formas. No solamente podemos hacerlo como quien responde primero, sino que también lo vamos haciendo en forma de competición. Las preguntas las creamos y después los alumnos, a través de un dispositivo móvil o incluso de un ordenador portátil, accediendo al código que nosotros le demos, pues podrá participar en el concurso, ¿vale? Es muy fácil. Igual que veíamos la semana pasada, hay muchísimos Kahoot que ya están preparados, que lo único que requieren es que nosotros lo adaptemos a nuestras necesidades y tiene una curva de aprendizaje bastante rápida y bastante sencilla. Se puede hacer de una manera muy sencilla, muy práctica, muy útil y como habéis visto y hemos dicho desde el principio, yo tengo la cuenta gratuita. Ahí existe la posibilidad de hacerse el premium. A mí hasta ahora me ha funcionado muy bien sin necesidad de hacerme premium. La segunda aplicación, Plickers. Plickers es una herramienta parecida a Kahoot, lo único que es menos dinámica. Tiene menos ritmo. Kahoot es mucho más divertida para llevar a clase y para jugar, pero tiene algo, un matiz, que lo hace más interesante que Kahoot para trabajarlo en clase. Plickers funciona a través de códigos QR. Para que nuestros alumnos respondan, previamente tendrán que tener unas tarjetas con códigos QR que tendrán que poner y tendrán que levantar y en función de la disposición de esas tarjetas con el código QR estarán respondiendo al cuestionario. Nosotros con nuestro dispositivo móvil hacemos un barrido por la clase y esa información automáticamente se actualiza y llega a la pantalla. Os voy a enseñar cómo son esas cartas. Que se solían descargar como un código, como un PDF con todos los códigos. Aquí. Estos serían los códigos. Entonces tenemos aquí al alumno 1. Nosotros previamente tendremos que haber creado nuestra clase. El alumno 2 y así hasta 40 distintos alumnos. Para que obtenga la respuesta A, ellos tienen que poner esta pieza con la A para arriba. Si lo ponen así, la respuesta será B. Si lo ponen así con la C para arriba, será C. Si lo ponen la D, la respuesta será D. Y nosotros únicamente tendremos que pasar nuestro móvil con nuestra cámara para que esa información vuelque en la pantalla y nos dé esa información, nos dé ese feedback.
Problema de Plickers, que el otro día lo hablaba con Pablo y con Alberto. Durante muchísimo tiempo fue una herramienta gratuita que te dejaba trabajar sin ningún tipo de limitación, podías hacer los cuestionarios que quisieras, con el número de palabras que quisieras, con el número de preguntas que quisieras, sin ningún tipo de problema. Y hace un par de años, sin avisar, lo convirtieron en premium, de tal forma que si tú tienes la cuenta gratuita, pues solamente puedes hacer cuestionarios de 5 preguntas. Y eso limitaba bastante las respuestas y limitaba bastante la capacidad o la aplicación que le pudiéramos dar a este juego o a esta herramienta. Cuando era totalmente libre, pues nos permitía hacer pues, cuestionarios de 20, por lo menos de 25 palabras, y para una sesión era bastante llevable que con un solo cuestionario se pudiera hacer. Desde que lo han limitado y lo han hecho premium, pues la verdad es que no, por aquí se puede ver, yo me enfadé con Plickers y la verdad es que dejé de utilizarlo como lo utilizaba antes, que lo utilizaba bastante. Porque también, ¿dónde se hace muy efectivo? ¿Dónde podemos encontrar un uso muy bueno de Plickers? Pues en aquellos grupos de quizá de primero y de segundo de la ESO que no llevan el móvil al centro y que Kahoot no lo pueden utilizar, o que tampoco tenemos algún tipo de dispositivo como un ordenador, una tablet para que puedan utilizarla. Entonces nosotros lo que hacíamos cuando utilizábamos Plickers en mi centro, que en mi centro, en el García Lorca, no podían llevar los móviles, lo teníamos completamente prohibido, era que cada clase tenía su juego de Plickers. Era el número que tenían de tarjeta, era el número de lista, y así si distintos profesores queríamos utilizar la aplicación como hacíamos, las tarjetas le valían para distintas asignaturas, porque Manuel Álvarez pues va a ser siempre el número 1 en todas las clases. ¿Vale? Entonces, en ese sentido era muy cómodo, era muy útil, a mí me gustaba mucho. Lo único que me enfadé bastante cuando sin previo aviso lo pusieron de pago y limitaron mucho lo que se podía hacer antes. Porque además también me hizo perder muchos cuestionarios que me los limitó a 5 preguntas y perdí mucha información que tenía por ahí, muchas actividades que ya estaban hechas. Mentimeter, si recordáis, fue la que utilizamos en la primera sesión para hacer la nube de palabras. Es una herramienta que nos permite interactuar de forma rápida con las personas que están al otro lado, como hicimos nosotros con la nube de palabras, que fijaos, participó pues, más de 100 personas. Para una clase es muy, muy atractiva. ¿Qué nos puede pedir? Además de hacer nube de palabras, os enseño, por ejemplo, lo que hicimos el otro día en la clase de filosofía de segundo de bachillerato. Planteamos una pregunta, ¿cuál es tu opinión sobre la filosofía? Y nos permitía que en ese mismo momento los alumnos pudieran volcar la información. Por ejemplo, mi opinión sobre la filosofía es que es necesaria realmente en nuestra vida, en mi opinión la filosofía es una forma de pensar y un método, etc. Y aquí encontramos, si le damos a ver, veréis las 11 respuestas de los 11 alumnos que estaban en clase. Y a medida que ellos iban respondiendo, como nosotros hicimos con la nube de palabras, esa información aparecía en la pizarra, de tal forma que podríamos interactuar de manera directa. No solo eso, sino que nos permite hacer otro tipo de preguntas. Por ejemplo, si le damos a crear una diapositiva nueva, nos aparecen las distintas opciones, desde respuestas de múltiple opción a nube de palabras, como nosotros hicimos, estas que os acabo de enseñar, respuestas abiertas, incluso respuestas a través de escalas, un ranking de respuestas y valoración de opinión. Incluso nos permite hacer una especie de concurso al estilo de Kahoot o de Plickers que hemos dicho antes. Lo único que en este sentido, si tuviera que elegir una sola aplicación para hacer concursos en clase de cuestionarios, me quedaría con Kahoot porque es la más dinámica y la más divertida y la que además te permite más posibilidades. En este caso, ¿para qué podemos utilizar Mentimeter? Sobre todo, ya os digo, para conocer en tiempo real lo que pueden opinar nuestros alumnos sobre un determinado concepto o incluso para hacer una encuesta rápida, que en este caso la aplicación de Moodle para videollamadas, lo hablábamos, me parece que era el segundo lunes, también te da esa opción de hacer unas encuestas rápidas que nos permitan obtener información de manera inmediata de lo que están pensando nuestros oyentes, ya sea en el curso o ya, por ejemplo, en clase. Entonces, en este sentido, Mentimeter pues está bastante bien y además nos permite, como habéis podido ver, guardar esa información. No solamente se va a quedar ahí de la sesión de clase que hemos podido hacer que la vean en la pizarra, sino que además nosotros también la podemos guardar. Lo mismo que si fuera una encuesta o una nube de palabras. En el caso de la nube de palabras,
recordáis que en la primera sesión empezamos por ahí, creando una nube de palabras. En el caso de segundo de bachillerato, también en esa primera sesión que tuvimos empezamos por ahí, por hacer una nube de palabras sobre cuál era el estado de ánimo. Fijaos, ¿no? Que salió algo también relacionado con lo que veíamos nosotros, ¿no? Agobiado, agobiada, asustado, inseguro, complicado, ilusionado, etc. ¿Vale? Entonces, esta aplicación es Mentimeter, que es completamente gratuita, de momento. ¿Vale? No he tenido ningún problema, ni me han obligado a hacerme premio, ni muchísimo menos. Y nos ofrece muchas posibilidades. Quizzes es una herramienta que está en evolución. Precisamente la pasada introdujeron nuevos cambios. Nos permite crear lecciones. Es algo parecido a Kahoot, pero un poco más académico. En este caso, por ejemplo, traigo un trabajo sobre múltiplos y divisores. Nos permite asignar tareas y que los alumnos vayan viendo, por un lado, la parte teórica y por otro lado, la parte práctica. Van haciendo teoría y práctica. Son lecciones que nos sirven sobre todo para repasar contenidos teóricos o que ellos repasen contenidos teóricos de forma individual. Y nos permiten, al estilo de Edpuzzle o Classroom, por ejemplo, crear nuestras clases para que esa información no se pierda, sino que nosotros también la tengamos y la podamos ver. Incluso añadiendo informes de cada una de las clases. ¿Vale? En este caso he entrado con mi correo personal, no con el del instituto, y por eso no aparecen las clases ni los trabajos que están hechos, pero nos da esa posibilidad. Insisto, Quizzes es muy útil, sobre todo para repasar, para trabajar el repaso de lecciones de contenidos teóricos aplicados a la práctica. Y por último, el que más hemos utilizado todos y que más hemos visto, incluyendo pues, en el mismo curso, ¿no? En lo que hicisteis la semana pasada, los cuestionarios de Google. En este caso, hoy va a internet regular. En este caso, para hacer un cuestionario, pues lo único que tendremos que hacer es irnos a nuestro Google Drive, darle a nuevo, formulario de Google, y a partir de ahí ir poniendo todas las posibilidades que nosotros queramos, desde preguntas de distintas opciones, a cambiar el diseño y sobre todo también permitir quiénes son los que van a ver nuestro cuestionario, a quiénes les va a llegar. Eso es, sobre todo cuando trabajamos con Classroom, tenemos que tener mucho cuidado con dejar que únicamente sean los que pertenecen a la comunidad del instituto poder acceder al cuestionario, porque si no van a entrar de una forma aleatoria y no vamos a saber a ciencia cierta quiénes han respondido cada una de las cuestiones. Supongo, pregunto, Alberto, ¿no es necesario que me detenga a explicar cómo se hace un cuestionario de Google? ¿O sí? Mira, parece que me has leído el pensamiento porque precisamente hay una mano levantada. Vale. Y vamos a atender a Ángela, ¿vale? Que tenía una pregunta. Y así de paso, pues también hacemos un pequeño receso de un par de minutos que le están metiendo una caña aquí a la gente que no Perfecto. vea cómo está el Vale. profe hoy. Ángela, tienes la palabra. No te escucho, Ángela. Manifiéstate, Ángela. Tienes que darle al icono del micro. No, no la ¿No? escuchamos. Ángela, escribe si tú nos oyes. ¿Eso? No. Un ¿No? expediente X. Bueno, pues continuamos si por lo que sea. Ah, y ahora ha abierto el micro. Ángela, Venga. dinos. Disculparme, creo que le he dado No te sin preocupes. querer a levantar la mano, lo siento. No sabía que Vale. la Ángela que mencionaba era yo siquiera. De Pues, todas pero muy formas, bien hecho, muy bien eso hecho. ha venido muy bien para... Así, para dar un respiro ha venido bien. Estupendo. Disculpad. No te preocupes. Nada, nada. Todo pasa por algo en esta vida. Exacto. Además, si coge un poquito de ¿Vale? aire. Vale, ¿Qué, decías tú qué hacemos entonces, de hacer Alberto? de hacer un formulario. En Pues este mira, caso, vamos a preguntarle a la gente. venga, haz una encuesta rápida por BB Collaborate. Vale, pues voy a hacerlo por aquí. Venga. Venga. Yo creo que esto ya lo sabe hacer mucha gente, pero Ujú. eh, Y si hay alguna otra pregunta también de lo que llevamos hasta
hasta ahora. Uy, está reñida la democracia. Ujú. De todas formas, recuerdo que, y aprovecho para entrar en el aula virtual, que si necesitáis un tutorial sobre cómo hacer formularios de Google, el otro día lo puse, si no me equivoco, está en el módulo 2. El Aquí, recuento electoral está ahí por circunscripciones, ¿eh? Va la cosa empatadita. A ver, ¿está reñido? mucho. Pues mientras os enseño. En el módulo 2 aparece por aquí. Debería estar aquí. ¿Qué es lo que busca, Raúl? El tutorial para hacer formularios de Google. Voy a echarte un vistazo. Debería estar aquí. Si no, de todas maneras, evidentemente se puede Si no incluir. lo Yo subo, creo recordar que sí, que lo subimos, pero lo que pasa es que no lo veo. vamos a ver. Bueno, así quieres nada, una breve introducción, Vale, ¿vale? Pero tampoco hace falta que te metas en todos los perfecto. berenjenales del Y con que ponga formulario, dos pero por lo preguntas, por menos ejemplo. la generalidad. Perfecto. Sí. Lo que sí me lo voy a apuntar por aquí porque no lo veo. Y es un tutorial que tengo, es de un profesor que además me parece que ya había subido otro tutorial antes, no, me extrañó un montón. Que es muy intuitivo. Si queréis os lo enseño un momentillo para que veáis. Lo voy a poner, tal como termine la sesión, lo subo al módulo 2 como... Espérate, a ver si lo he puesto en el módulo 3. Aquí está. ¿Ves? Todavía vosotros no lo veréis, pero lo vais a ver tal como acabe la sesión, que le daremos a que esté todo disponible. Este tutorial de Ramón Formoso, tutorial de Google Formulario, os lo recomiendo porque es muy sencillo, muy intuitivo, hecho por un profe igual que nosotros, por lo tanto, se centra justo en lo que nos interesa y nos va contando desde el principio cómo acceder y cómo ir haciendo un formulario con todas las distintas opciones. ¿Vale? Lo digo porque lo vais a tener en el módulo 3, en el módulo de hoy, repito, tutorial de Google Formularios de Ramón Formoso. ¿Vale? Si pincháis ahí, vais a tener este documento que con muchísima calma y detenimiento os va a explicar cómo hacerlo. De todas formas, lo vemos en dos pasos. Primero, Yo, de ponemos... todas maneras, eso, Raúl, no Sí, profundices porque la verdad es que el tutorial es súper exhaustivo por eso. y muy sencillo con imágenes y simplemente pues casi enseñarle las opciones más importantes de Perfecto. cómo convertirlo en un cuestionario o un par de preguntas de opción y, ¿vale? Y así Exacto. podemos dedicarle también una buena parte al Estupendo. acompañamiento y a la acción tutorial de hoy, ¿vale? Perfecto. Lo primero, cambiarlo para que ponga el nombre que le queramos poner al cuestionario y después no nos perdamos. Aquí podemos cambiarle el color al gusto que queramos, incluso elegir una imagen de fondo para que no sean todos los cuestionarios iguales. Por ejemplo, este. Ya tenemos la parte estética, ahora con la parte de las preguntas. Pregunta 1. Y distintas opciones. Por un lado, respuesta corta, si simplemente, por ejemplo, es poner el nombre, algo que yo os aconsejo siempre, que lo primero que hagamos sea eso. Si no es un cuestionario anónimo, pues que pongamos una pregunta para que pongan su nombre. O pregunta de párrafo, que sería una respuesta más amplia, no solamente de pocas palabras. Después tenemos varias opciones, que es esta del circulito, que solamente nos va a permitir elegir una. Si recordáis, los instrumentos de evaluación era esta. Casillas, que en este caso lo que nos va a permitir es elegir más de una opción. Y desplegable. Nosotros ponemos las distintas opciones y solamente se podrá elegir una del desplegable. También nos da la opción de subir archivos al cuestionario, algo que muchas veces pasa desapercibido y también es muy interesante para crear una tarea. Es preguntas de escala lineal, de distintas opciones, cuadrículo casillas, etc. Por ejemplo,
Si recordáis el que utilizamos, este, y vamos a trabajar sobre ese, las distintas opciones las tenéis aquí. Una respuesta corta, otra de respuesta larga, otra que era de opciones, esta es la de casillas, otra de respuesta larga y esta que es de escala. También existe la posibilidad de elegir de diferentes filas solamente una opción correcta, que esta sería la de cuadrícula de casillas. Ponemos en la fila 1 C y 3. Aquí, solicitar una respuesta en cada fila. Y lo tenemos marcado como pregunta obligatoria, como una pregunta que tienen que responder. ¿Vale? Si veis que aparece con el puntito rojo, eso significa que la pregunta es obligatoria. Recomendación cuando hagamos los cuestionarios, que cuando terminemos o en distintos momentos visualicemos cómo va quedando el cuestionario, por si es realmente lo que nosotros queremos o no. ¿Vale? En este caso, como es modelo casilla, son distintas opciones, podemos elegir distintas opciones en cada una de las filas. Si hubiésemos elegido en lugar de casillas, cuadrícula de casillas, cuadrícula de varias opciones, veis que solamente podemos elegir una respuesta por fila. No podemos elegir, como la de casillas, dos respuestas por fila. Una vez que tenemos esta pregunta, esta primera pregunta, distintas opciones, o añadimos otra, o si quisiéramos hacer una igual, le damos a duplicar y clonamos la que ya tenemos hecha. De tal forma que si lo que queremos hacer son preguntas iguales, en 5 minutos podemos tener un cuestionario planteado. Si queremos ir introduciendo alternativas, pues ya tendremos que verlo un poquillo más. Pero al final, repito, visualizamos el resultado y vemos si es realmente lo que queremos. Es una manera muy rápida y sencilla de obtener información. Pongo el caso de vuestras respuestas. Nos da información no solo cuantitativa a través de estadísticas, sino también cualitativa si lo que estamos haciendo es preguntar por cuestiones concretas. Es una información que se queda ahí y que incluso, como ha dicho antes Alberto, nos da la posibilidad de convertirlo en un cuestionario de autoevaluación para que ellos mismos vayan recibiendo su feedback de manera automática y puedan autocorregirse. ¿Vale? Os recomiendo, a mí es una de las herramientas de evaluación de las que más utilizo porque me resulta muy productiva, sobre todo en niveles superiores, en niveles como bachillerato, donde ellos ya se supone que tienen cierta autonomía para rodar solos, nos permite obtener información rápida y de calidad. Como ya os he dicho antes, si queréis más información os recomiendo ese tutorial de Ramón Formoso, que es muy, muy interesante. Y más instrumentos para evaluar, en este caso el portafolios. ¿Qué es el portafolios? Pues una colección de evidencias, un conjunto de evidencias. Esto los compañeros de tecnología, de plástica o incluso en carreras como arquitectura están muy acostumbrados. También los compañeros de idiomas, sobre todo de inglés, a utilizar portafolios, cuando en realidad es una herramienta que podríamos llevarnos de manera muy ventajosa a todas las asignaturas. ¿Qué nos posibilita el portafolio? Evidencia, participación autónoma, autorregulación, reflexión, objetividad, etcétera. Porque ellos mismos van viendo su propia evolución. En este caso, como modelo de portafolio o de portfolio, os pongo el enlace al portfolio europeo de las lenguas, que seguramente los compañeros y las compañeras de idiomas que estéis por ahí lo conoceréis. Pero aparte de las lenguas, es muy útil para trabajar no solo también en español como niveles de consecución, sino como modelo de portafolio que se pueden utilizar en otras materias. Una posible estructura de un portafolio podría ser esta, ¿no?, que os propongo aquí. Una portada, clasificación de trabajos, de documentos que tienen ese portafolio que vamos a ir acumulando, anotaciones personales que vayan haciendo ellos. Recordad que el portafolio es un documento sobre todo de ellos, para que ellos se vayan autorregulando. La evaluación, las distintas evaluaciones, y ahí podríamos incluir desde rúbricas a listas de cotejo o dianas de autoevaluación como de aprendizaje que vamos a ver. Y por último, unas conclusiones.
unas reflexiones. Como instrumento de evaluación a largo plazo, es una herramienta que nos posibilita de una manera muy sencilla eso de lo que hablábamos antes de la evaluación formativa. Porque al acumular una serie de evidencias a lo largo del tiempo, podremos ver mejor que nunca esa evolución. Los que sois padres y las que sois madres me entenderéis. Cuando termina el curso, sobre todo en niveles inferiores, algo muy típico de infantil o de primero de primaria, que vengan a final de curso con la carpeta con todo el trabajo que han hecho durante el año. Pues esa carpeta nos puede servir como ejemplo de lo que es un portafolio. Y ahí vemos cómo en septiembre pues nuestros niños o nuestras niñas hacían las letras de una forma y cómo después en junio han ido evolucionando. Ese es el fin del portafolio. Pero más allá del portafolio físico, también es interesante la opción de un polio o un portafolio digital, que en este caso podría ser un blog. Yo el que vengo utilizando desde hace ya unos años para esto es Tumblr. No solo porque a mí me permite tener un espacio en el que interactuar con ellos, este es mi blog de clase, sino porque también ellos tienen su propio blog de trabajo. Por ejemplo, os voy a enseñar alguno al azar. Por ejemplo, este. Una alumna que ahora está en segundo de bachillerato, esto es un trabajo del año pasado, y en su blog iba subiendo como evidencias todos los trabajos que íbamos haciendo durante el curso, desde textos elaborados por ella, comentarios, entradas relacionadas con los libros que iba leyendo, y al final este blog nos puede servir como portafolio, como una colección de evidencias de lo que nosotros le hayamos ido pidiendo. O, por ejemplo, este otro blog de una alumna que ahora está en cuarto de la ESO, pero que el año pasado estaba en tercero, y que utiliza el Tumblr o el blog para lo mismo, como un portafolio de evidencias. En este caso, comentarios de sonetos, actividades relacionadas con el debate que hicimos el año pasado, comentarios de canciones donde iban sacando, por ejemplo, los tópicos renacentistas pero adaptados a la actualidad. Entonces, esto nos lo permite Tumblr. ¿Puede utilizarse con otra herramienta? Sí, lo único que Tumblr, la ventaja que tiene es que es no solo una página web, sino que ellos también la pueden tener en el móvil, como una aplicación, como una especie de red social. Y en ese sentido tiene una estética muy parecida a Instagram. Dejándole claras las normas, dejándole claras para qué vamos a utilizar Tumblr, es una herramienta muy útil para eso, para coleccionar evidencias e incluso de distintas asignaturas. En este caso os pongo por aquí, disculpadme que ponga algo mío propio, un artículo que publicamos en el Observatorio de Tecnología Educativa del INTEF, del Ministerio, sobre Tumblr, donde esto que os he dicho por encima, entro más en detalle y enseño distintas posibilidades de uso en el ámbito no solo de la lengua y la literatura, sino también de otras materias, ¿vale? Lo tenéis ahí por si lo queréis ver con detenimiento. Incluso en la bibliografía podréis ver distintos portfolios digitales de otros alumnos de otros años e incluso en un caso concreto en el que en un equipo educativo todos los profes estuvimos utilizando Tumblr. Esto es, muchas veces, sobre todo desde el confinamiento, ha perdido un poco de protagonismo al adquirir más protagonismo Classroom o Moodle, en el caso de los centros que utilizan Moodle, pero en una época en la que no estábamos confinados, servía como una colección de evidencia bastante interesante y sobre todo atractiva cuando hicimos, eso aparece en ese artículo, cuando hicimos una encuesta y preguntábamos qué preferían, si Classroom o Tumblr, todos, el 90% de los alumnos prefirió Tumblr, porque decía que era visualmente más atractivo, les gustaba más. Por último, la última herramienta que os traigo para poder utilizar en clase son las dianas de aprendizaje o dianas de autoevaluación, tienen muchos nombres. En el aula virtual encontraréis este artículo de Ingrid Mosquera, qué son y para qué sirven las dianas de aprendizaje. Esta es la que podríamos dar como definición, ¿no? Una representación gráfica de una evaluación.
nosotros marcamos los distintos ítems que queremos evaluar o que queremos que ellos se autoevalúen y los puntúan en una escala determinada. Y eso ofrecerá, uniendo los distintos puntos, un dibujo de lo que una especie de fotografía, ¿no?, de lo que estamos evaluando. Esto no sé si hay por ahí muchos que os gusten los videojuegos, pero los que nos gusta un poquito y nos gusta, por ejemplo, el FIFA, pues es lo típico que se utiliza como descriptor de los valores de los futbolistas que aparecen en el juego. Sería una especie de diana de aprendizaje. Aquí quedaría una representación más impactante, más colorida, de una diana de aprendizaje utilizada en un cole. Si pincháis en la foto, podréis acceder a la página del Colegio Público Pablo de Olavide, del Prado del Rey, de aquí de la provincia de Cádiz, donde nos habla de esas dianas de aprendizaje, pero además nos da modelos y plantillas que podemos descargar y utilizar. Es una forma muy sencilla y muy visual de ver cómo ellos se valoran y cómo ellos se pueden autoevaluar, aunque nosotros también podemos utilizarla para evaluarlos a ellos. Una herramienta bastante interesante. Pablo me decía ayer que es muy fan de las dianas de aprendizaje. En resumen, y terminando con el tema de la evaluación, os ofrezco dos bancos de recursos muy interesantes, uno del INTEF, del Ministerio, de nuevo, y otro de la AGAEBE, el blog Evaluación, donde se desarrollan y donde se nos ofrecen muchos modelos de evaluación, reflexiones teóricas y también prácticas. Os enseño el módulo del INTEF, donde nos permite no solo obtener rúbricas de distintas asignaturas, además nos permite filtrarlas por asignaturas, por niveles, sino que también nos posibilita acceder a otro tipo de documentos, como por ejemplo dianas de evaluación o escalas de valoración o listas de observación o listas de evaluación o listas de cotejo. De esta forma, si queremos, por ejemplo, encontrar estas herramientas, vamos a buscar para lengua y literatura de secundaria y vamos a buscar en castellano. Bueno, vamos a poner en inglés. Y le damos a tipo de producto cualquiera. A la hora de buscar, bueno, claro, he puesto lengua castellana y literatura, he puesto en inglés. Quito inglés. Y aparecerá una serie de recursos ya elaborados, lo que decíamos en la primera sesión, no tenemos que calentarnos demasiado la cabeza, sino podemos ir a mucho trabajo que ya está hecho, que además cuenta con el sello del Ministerio, por lo tanto son productos de calidad que podemos utilizar en nuestros distintos proyectos, en nuestras distintas tareas, en nuestras distintas áreas. Fijaos, desde diana de autoevaluación para valorar el trabajo en equipo a distintas rúbricas que están hechas para distintos proyectos y que nosotros podemos llevar a nuestro ámbito. Por ejemplo, una escala de valoración del proyecto Un Mundo de Pie. Pinchamos aquí y nos encontramos este documento que nos puede servir como una plantilla que podemos editar o si realmente la queremos utilizar tal como está, nos la descargamos como PDF para poder utilizarla. Cuando la semana pasada estuvimos hablando de los proyectos de los juegos, de aquí fue donde extraje yo pues todas las plantillas y toda la documentación que por el otro lado, por la parte del proyecto EDIA, ya venía elaborada. Si no queremos ir por proyecto, que lo que queremos es buscar información o buscar recursos que ya están hechos, pues en este banco de datos del INTEF, si pinchamos aquí, lo podremos encontrar. Por otro lado, lo que os decía, el blog de evaluación de AGAEBE, donde durante unos años se fueron publicando artículos de compañeros nuestros, de profesores y profesoras iguales que nosotros, que nos iban hablando sobre distintas herramientas de evaluación, distintas formas de evaluación, distintos modelos y toda esa información que tuvo su tiempo, ya si no me equivoco desde el 2019 el blog está parado, no tiene nueva, no se va subiendo porque AGAEBE dejó de funcionar, pero todo ese material que se produjo está aquí y está a nuestro acceso. Lo mismo, desde distintos ámbitos,
y desde distintas situaciones. Desde la autoevaluación, como estáis viendo aquí, una reflexión sobre la evaluación. Si la opción fuera calificación, se llamaría calificación, etcétera. Repito, no solo vais a encontrar, incluso fijaos aquí un artículo de Enrique Guerrero que os había comentado anteriormente, aquí otro y aquí otro, no solamente reflexiones teóricas, sino también experiencias prácticas que podéis encontrar de utilización de herramientas. Aquí, por ejemplo, si pincháis, si ponéis Plickers en el buscador, debería aparecer una colaboración que tuve en el 2017, donde explicaba con calma, como no he podido hacer hoy, cómo se utiliza Plickers, cómo se puede utilizar y qué es lo que podemos ir haciendo paso a paso con la herramienta, por si queréis investigar. En relación con la tarea y como resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿qué es evaluación? Pues recoger la mayor cantidad de información con una amplia variedad de instrumentos y en diferentes situaciones. En una secuencia didáctica podemos utilizar distintas herramientas de evaluación. Os pongo ahí, por ejemplo, en una secuencia con varias tareas, en este caso 3 tareas, pues vamos a utilizar una lista de cotejo para la tarea primera, una lista de observación, una rúbrica para la segunda tarea, también para valorar los conocimientos que tienen en ese momento, pues hacemos un cuestionario, por ejemplo, con Plickers. En la tercera tarea, una diana de autoevaluación para ver en qué grado se encuentran. Y por último, para evaluar los conocimientos, igual que hicimos un cuestionario, pues hacemos un examen. Y ojo, lo he puesto porque quiero. En ningún momento se tienen que desterrar los exámenes. No se trata, muchas veces hay, sobre todo en redes sociales, unos debates un poco encarnizados sobre examen sí, examen no, los viejos, lo nuevo. Al final, lo que nos resulte útil. Y el examen tiene su utilidad, evidentemente. Lo único que no debería tener todo el protagonismo. Porque el examen nos sirve para valorar conocimientos. En algunos casos, incluso para valorar procedimientos. Pero hay otras partes que se quedan en el camino. Y sobre todo cuando el examen lo vemos como un final de un viaje, no como un proceso. Por lo tanto, podemos integrarlo también en cualquier secuencia, los exámenes para valorar conocimientos o procedimientos. Y por último, podemos recoger todo ese conjunto o todo ese conglomerado de información a lo largo del curso en un portafolio donde vayan guardando todas sus actividades. Un portafolio que puede ser en papel, físico, o ahora con la época del coronavirus, donde el papel parece ser que no lo podemos tocar y que no lo podemos dar ni nada, pues un portafolio digital, que podría ser Tumblr o incluso que podría ser su propio perfil en Google Classroom. La idea, mucha información con instrumentos variados y en diferentes situaciones. Y esto es lo que os pedimos, refresco, lo que os pedimos en la tarea final. Que utilicéis distintas herramientas en distintas tareas a lo largo de esa secuencia que os hemos planteado. Algunas, como habéis visto en la rúbrica, por lo menos de esos distintos instrumentos de evaluación, por lo menos que señaláis 3 en 3 momentos distintos o si no queréis en 3 tareas diferentes, pues en momentos diferentes de las tareas que planteéis. Alberto, ¿dudas, preguntas, cuestiones antes de meternos en la parte final? Pues lo que mira, ahí viene una mano levantada. Sonia, Vale. cuéntanos. Hola, Sonia. Ahora. ¿Sonia? ¿No la oímos? No. Yo es que no puedo abrir, no te escuchamos. Yo es que no puedo abrir los micros, además, yo puedo cerrarlos. Esto es como el mal calificador, solamente puedo penalizar, pero no puedo abrirlos. Que lo escriba Alberto. Escribe si no te importa. Mira, de todas maneras te traslado un par de preguntas de Sí. Mónica y de Pablo, que dice, ¿solo tienes que mencionarlas? Entiendo que habla de la herramienta de evaluación que vas a utilizar. Vale. O hay que Sí. crear una rúbrica, una lista, etcétera. No, Y complementa la pregunta Pablo Gavete con ¿habría que explicar las tareas? mínimamente. ¿Vale? Por ejemplo, si decimos a la hora de plantear la tarea que nos digamos, pues le vamos a hacer un cuestionario. Vamos a hacerle un cuestionario donde le preguntaremos sobre esto y esto. No se trata de que desarrolléis ahora una programación, ni muchísimo menos, pero tampoco que seáis excesivamente escuetos, ¿vale? Yo
creo que sentido común y sobre todo continuar con la línea de las tareas que estáis realizando durante el curso. Muchas veces las reflexiones que estáis haciendo son interesantísimas, sobre todo porque, ahora, como ahora os comentaré, ¿no? A mí me permiten aprender con vosotros y de vosotros también. Entonces, eso, algo intermedio. No hace falta que desarrolléis al completo qué tarea queréis que le podríais pedir a los niños, pero sí que nos gustaría, y era la idea principal desde que nos planteamos este curso, Alberto y yo, en verano, que lo pudierais llevar a la práctica, que fuera algo real, que cuando lo planteéis y lo diseñéis, la semana que viene lo pudierais llevar a vuestra aula. Entonces, no en exceso, pero sí por lo menos eso, algo de detalle. En cuanto a los instrumentos y las herramientas, pues no hace falta que las diseñéis, no hace falta que hagáis un cuestionario, no hace falta que hagáis una rúbrica, que lo queréis hacer y lo queréis aportar, porque después lo vais a utilizar. Estupendo. ¿Vale? Pero, hombre, tenéis tiempo, tenéis 2 semanas, pero también entendemos, o por lo menos yo hablo desde mi posición en el instituto, que estamos con lo que menos tenemos es tiempo. Por lo tanto, por lo menos eso, plantearlo. Decir, pues voy a hacer una rúbrica y en la rúbrica tendría en cuenta esto, esto y esto. O un cuestionario donde haría estas 3 preguntas o utilizaría estas 3 preguntas. Algo, ¿vale? Tampoco es excesivo. ¿No, Alberto? Sí, yo eso tratando de hacerlo accesible y hacerlo sencillo, pero que no sean solamente titulares. Que Eso es. le pongáis el mismo cariño que le habéis puesto hasta ahora lo que habéis hecho, ¿no? Y un poco el planteamiento. Y además siempre lo que hemos dicho otras veces, tratando de rentabilizar el esfuerzo. Hacer cosas que vayáis a utilizar o que hayáis utilizado, ¿vale? Si ya alguno tiene experiencia en alguno de los instrumentos, ¿por qué no Eso va a aprovechar lo que es. ya Exacto. sabe? Que no consiste en reinventarse constantemente, ¿vale? O incluso Y si queréis utilizar, por ejemplo, de lo que hemos visto hoy, de los bancos de recursos del INTEF, y veis una rúbrica que os viene perfecta o que la utilizaríais, pues mira, utilizaría esta rúbrica que he encontrado en el banco del INTEF porque me parece muy interesante, ¿vale? Que ahí lo dejamos abierto, sobre todo porque no queremos sobrecargaros de trabajo, pero también nos gustaría eso, que hubiera, ya os digo, en la línea de lo que llevamos hasta ahora, que son actividades muy satisfactorias los trabajos que estáis entregando. Alberto. sí, yo creo que de momento no hay, ¿Alguna creo que cosilla no me más? estoy Tony saltando al ninguna final ha pregunta. preguntado. Lo ha preguntado por aquí, era sobre, Vale. porque yo antes comenté de cómo enviar las coevaluaciones por Aditio, porque te permite directamente, si tienes registrados los correos electrónicos de los niños, enviarle las autoevaluaciones y su propio dispositivo califican y se guardan las notas en tu cuaderno. Lo que pasa es que ya también le decía que como ya no tengo cuaderno del profesor, pues no se lo puedo enseñar, pero que Claro. hay tutoriales, Aditio tiene los tutoriales bastante claritos en su De página. todas formas, esa aplicación de Aditio, esa forma de trabajar la coevaluación, la pueden hacer con Corrubrics. Sí, sí. Corrubrics O sea que permite hacer exactamente lo mismo. Y incluso te lo integra dentro de porque al ser una especie de parche para Google, lo tienes disponible, lo tienes en tu Drive y tendrías la información. Yo os animo a investigar un poquito cómo funciona con Rubrics. Si tenéis claro cómo funciona una hoja de cálculo y la habéis utilizado mucho, no vais a tener ningún problema. Si no estáis familiarizados con el funcionamiento de una hoja de cálculo, quizás os dé un poquito más de problemas por las fórmulas, etcétera. Pero yo os animo a utilizarla porque con Rubrics es una herramienta hecha por profes que está súper bien y nos facilita eso, tanto la coevaluación como la autoevaluación. Y esa información nos llega. Es muy interesante. muy bien. Pues yo, si no hay más preguntas, yo cambiaría ya el último tercio, ¿Vale? ¿vale? Estupendo. Y, Pues a ver, dice, ahora que lo comenta, me la he descargado y ahora ni idea de dónde está el complemento. Supongo que habla del complemento de Corrubri, de ¿no? Corrubrics, ¿no? Tiene que estar en las opciones de Google. Igual que cuando nos descargamos el... Los complementos se instalan desde el tipo de documento que los admite. En el caso de Corrubri, tienes que instalarlos desde los hoja de complementos de la cálculo. hoja de cálculo. Eso es. De todas formas, si acceden al tutorial, ahí explican paso a paso cómo instalártelo y después cómo acceder, ¿vale? Si vais a esos vídeos tutoriales que puse antes del propio Jaume Feliu, pues lo veréis que está muy clarito explicado y funciona súper bien. ¿Son compatibles con Moodle Centros? Traslado la pregunta a Raúl, porque yo, la verdad, no lo ¿Vale? sé. ¿Con Rubrik, con Moodle Centros? Entiendo que es la pregunta. Pues en principio debería ser
al Hombre, lo mismo que pasa nivel es que como los siguen formularios de necesitando Google. una cuenta, siguen necesitando una cuenta de Gmail. Exacto, No estás exactamente, o sea, es que realmente el proceso sería externo a Moodle. claro. Igual que nosotros, por ejemplo, De, para de en todas nuestra Moodle, maneras, dime, dime. sí, perdona Raúl, que de todas maneras, la propia Moodle sí que permite la evaluación entre pares, incluso Ujú, pares ciegos. Tú sí, puedes designar una evaluación que le envíe el trabajo de un compañero, a lo mejor a otros dos miembros del grupo, sin que se sepa quiénes son, o sea, sin que el que es evaluado sepa quién es, ¿vale? Bueno, y los que evalúan no saben tampoco quién están evaluando. Los que exacto, hayáis hecho un curso del INTEF, esta experiencia seguramente la habréis vivido. exacto, la misma. De todas formas, igual que la semana pasada, nosotros integramos en la Moodle un cuestionario de Google. En principio no debería dar ningún problema para integrar cualquier otro elemento de Google. Lo tendríamos que mirar. Sobre todo, yo en el caso de la Moodle, os digo que no tengo Moodle centros en mi centro, por lo tanto tampoco puedo bichear demasiado. Lo que dice Alberto, dentro de las posibilidades de los cursos tanto del INTEF como también de la Moodle de la Junta de Andalucía, esta posibilidad de evaluar entre pares es bastante interesante. Claro, Sobre todo sí es por eso, que por lo de los pares ciegos. es lo que hemos dicho muchas veces. Moodle es con diferencia la plataforma más completa. Ujú. Permite hacer muchas más cosas, la que tiene los procesos mucho más depurados. Lo que pasa es que a veces la inmensidad puede convertirse en un problema si estás en un momento de apuro, que es como nos pegó el anterior confinamiento, que nos pegó en la cara de repente y necesitábamos soluciones sencillas y de urgencia. La Ujú. Moodle pues tiene un aprendizaje, la curva de aprendizaje es mucho más amplia. Sí, En Google Classroom, en 2 tutoriales de 5 minutos estás ya andando. es mucho más intuitivo y Google, la Moodle necesita un poquito más de ponerse. Lo otro es más, para mí Google Classroom es muy intuitivo y muchas de las aplicaciones de Google ganan en eso, ¿no? En Bueno, facilidad de poner la marcha. y la Después, conexión con Drive, que es fundamental también, claro, eso es por verdad. ejemplo, por ejemplo. Pues parece que no hay más preguntas, así que yo hablaría de este apartado que no por ser el último es menos importante, porque el Eso, acompañamiento emocional, personal y tutorial, pues exacto. quizás pues uno de los que recibieron más palos en el confinamiento. Hubo los que lo intentaron hacer lo mejor posible, tuvieron problemas incluso de conciliación con su vida personal, porque al final estaban todo el día pendientes de los niños, pero también nos consta que desgraciadamente pues en muchos casos este acompañamiento sobre todo a los niños más necesitados, como pueden ser los de necesidades educativas, pues hubo una gran pérdida, ¿no? Y sobre todo, en este caso, Alberto, mm, empezamos. Yo me he permitido traer a las voces de expertos educativos, de los mejores expertos educativos que tenemos, que sois vosotros, ¿vale? Vosotros que estáis al pie de aula, que estáis sufriendo, estamos sufriendo todo esto, que tenemos que aguantar encima ciertos comentarios, algunas veces de familia, o incluso como habéis volcado en el cuestionario, ¿no? De las anécdotas relacionadas con las videollamadas que hemos tenido que aguantar, cómo padres estaban despotricando de fondo, estaban diciendo, haciendo comentarios inoportunos, o a veces sin maldad, pero estaban cotilleando. Y después, pues, esos comentarios durante todo este tiempo, ya no solo de la familia, inclusive también de nuestros propios jefes, ¿no? De las autoridades, ya sea a nivel Junta de Andalucía o ya sea a nivel ministerio, que hablan como si viviéramos en otro planeta, ¿no? O muchas veces también esos expertos que aparecen por ahí y nos dicen cómo tenemos que hacer nuestro trabajo sin haber pisado un aula, digamos, siendo amable, en años, y tenemos que aguantar todo eso. Pues a mí me apetecía, y lo hablé con Alberto, y por eso la primera tarea que hiciste fue una reflexión, porque quería cerrar el círculo pues con vuestra opinión, que seguramente sabéis muchísimo y muchísimo más que yo y habréis vivido experiencias mucho más impactantes en muchos casos, no solo durante el confinamiento, sino también antes, ¿no? Y estos son opiniones que habéis dado vosotros, que disteis en esa reflexión, insisto, de forma anónima, pero permitidme que haya traído unas cuantas, ¿no? En la parte negativa de ese componente afectivo que hemos dicho que tenemos que reforzar durante este periodo. Primero, se pierde bastante del componente afectivo que está presente en la interacción presencial. Y eso yo creo que incluso ahora en estos días que estamos yendo al instituto, pero estamos con mascarilla, estamos con distancia, no lo hemos recuperado. Aunque
tenemos ahí como una especie de grado intermedio, no sé si a vosotros os pasa igual que a mí, pero todo este tiempo online, todo este tiempo hablándole a una cámara o a un ordenador o teniendo videollamadas, pero a través de la fría pantalla, pues se perdió bastante de la interacción y del componente afectivo. También algún alumno de mi tutoría que no tenía buena situación en casa lo ha pasado francamente mal durante el confinamiento porque ir al instituto todos los días era su vía de escape. Fijaos frente a muchas de las series que aparecen por ahí donde nos reflejan a los adolescentes como marginales, como semidelincuentes, como gente que odia el instituto, pues este tiempo ha servido para que muchos de ellos echen de menos el instituto porque precisamente es esto, ¿no? Lo que dice aquí el compañero o la compañera, su vía de escape. Era el mejor momento del día, estar en el centro con sus amigos, incluso con nosotros. A mí me hizo mucha gracia en una videollamada que un alumno me dijo, te echo de menos hasta a ti, ¿no? Y le digo, no sé cómo tomármelo, pero gracias, creo, ¿no? Pero me hizo mucha gracia eso, el hasta a ti, ¿no? Y dice, bueno, no, hasta a ti no, hasta a todos los profesores. Vale, vale, vale. Porque hasta a nosotros nos echaban de menos. Y eso lo hemos vivido. También precisamente por esto, ¿no? Que señala aquí este compañero, esta compañera, por las situaciones en casa en las que muchas veces incluso hemos sido testigos, ¿no? De ver en qué situaciones están nuestros alumnos, nuestros estudiantes, y de las que muchas veces no teníamos ni idea. Entonces, esas situaciones pues se han agravado. O también, como dice aquí también otro compañero, falta ese contacto personal diario, el percibir a través de sus gestos y actitud si les está interesando la clase, ese feedback o esa retroalimentación a través de lo gestual, ese gesto cariñoso necesario tanto para los alumnos como para los profesores, ¿no? Supongo que esto lo habréis vivido durante estos días de mascarillas, que se ha perdido completamente, ¿no? Únicamente vemos los ojos. Y muchas veces hay gente que sí tiene ojos expresivos, pero hay otras veces que no. Y es una sensación bastante, como mínimo, extraña. Como mínimo, extraña. Y también, sobre todo, porque si estamos en una videollamada y aparecen problemas de conectividad, problemas de no quiero poner la cámara, como en algunos casos comentábamos que incluso hay en algunos centros donde habéis tenido problemas o hemos tenido problemas porque hay alumnos que no querían conectarla y no le podemos obligar. Todo eso hacía que todavía fuera mucho más frío todo este periodo. Estos han sido 3 comentarios de compañeros que estáis por ahí y compañeras sobre la parte negativa de todo este proceso que hemos tenido que vivir. Pero también ha habido parte positiva y la habéis señalado, ¿no? He tenido más trato con el alumnado tímido que no solía hablar en el cara a cara. Esto yo creo que sí estamos de acuerdo. Ha habido un fenómeno extraño en el que alumnos que en clase eran protagonistas se han diluido, se ha notado que eran animales de clase, entre comillas, porque estaban en el aula, en su hábitat. Sin embargo, les ha venido muy mal el confinamiento y todo lo contrario. Alumnos que estaban escondidos, que pasaban desapercibidos, que eran muy tímidos, que han dado la cara y han empezado a enseñarnos facetas que desconocíamos. Y esa es una parte interesante que ha tenido este confinamiento, que nos ha podido permitir. También las videollamadas. Los primeros minutos eran con todos los grupos prácticamente una tutoría para desahogarse, compartir experiencias y sentirse conectados. Yo incluso he tenido videollamadas en las que hemos jugado, porque necesitaban jugar y me lo habían pedido ellos. Querían jugar, dedicar la clase o la hora a jugar, porque necesitaban ese contacto, necesitaban esas risas, incluso aunque parezca un poquito edulcorado, pero es verdad, necesitaban reírse en conjunto, sobre todo en la peor época del confinamiento cuando estaban en sus casas y aunque se veían y hablaban, pero necesitaban ese espacio de la clase, porque yo creo que más que nunca se ha visto que los centros son un espacio de socialización, de transmisión de conocimiento, de aprendizaje, pero también de socialización. Y esa parte durante el confinamiento se ha perdido en muchas ocasiones y en otras se ha resaltado. Los mensajes de ánimo personalizados a cada estudiante eran un chute de energía para ellos. Y al contrario, también para nosotros, ¿no? Igual que decíamos antes que hay alumnado tímido que no aparecía, también ha habido ese alumnado tímido que ha dejado muestras de su cariño. Incluso en algunas ocasiones, alumnos que cerraban etapas y se iban y que se han visto empalentonados para contarnos más de lo que quizás habían sido capaces de hacer en clase, por vergüenza, por corte, por timidez, por lo que sea. Y también, este último, ¿no? Cómo hemos sido conscientes de la necesidad del contacto humano presencial con otras personas. Muchas veces yo he sido el primero en despotricar y en decir que estoy harto de la humanidad, que me voy a ir a una ermita ahí abandonada. Sin embargo, cuando realmente nos hemos visto en esta situación,
pues nos hemos dado cuenta de lo que necesitamos: el contacto, el vernos, el sonreírnos, el tocarnos, ¿no? Y más nosotros en nuestra sociedad, que somos tan mediterráneos, tan latinos, que necesitamos muchas veces eso, ¿no? Ese contacto físico, un empujón, una sonrisa, un abrazo. Pues eso, el confinamiento y esta época nos ha servido para ser conscientes de lo que lo necesitamos. Aunque ahora, por desgracia, en los centros, con esta vuelta que hemos tenido, mucho de lo que estamos hablando pues no lo podamos llevar a la práctica por las circunstancias, ¿no? Ya sea porque las zonas están delimitadas. En mi centro ahora mismo hay zonas por niveles y dentro de esa zona hay clases, por lo tanto, apenas se pueden mezclar. O también eso, ¿no? Cómo se limita el contacto personal tanto de nosotros con ellos, porque tampoco nos podemos acercar mucho, como de ellos con nosotros, o incluso entre ellos dentro de la misma clase, ¿no? Pero nos hemos dado cuenta de la necesidad que tenemos de ese contacto. Ramón Montes, en ese libro que os recomendaba, de Fernando Trujillo, tiene un artículo hablando acerca del desarrollo integral de la persona, y os traigo esta cita para que la leáis si os interesa con calma, pero sobre todo donde señala esto, ¿no? Los graves problemas de socialización que no solo tenemos ahora, sino que se pueden ir desarrollando. ¿Por qué? Porque, como hablábamos, si la escuela es un lugar de socialización, de buenas a primeras, se han visto de ese espacio. Y eso, para aquellas personas que tienen problemas de habilidades sociales, timidez, ansiedad, fobia, aislamiento social, puede haberles creado una serie de problemas que quizás sean irreversibles. Se tendrán que estudiar con el tiempo. Estamos hablando de nuestros alumnos que son de secundaria. Incluso menciona Ramón Montes que eso puede ser aún más grave en cursos inferiores, en infantil y en primaria. Pero para estos alumnos, y yo creo que todos le pondremos cara a uno, que tienen esos problemas de socialización, todo este tiempo del confinamiento ha podido suponer ahondar en esos problemas. Y con eso nos vamos a tener que enfrentar. Quizá no ahora, en estos días de semipresencialidad o de asistencia extraña, pero sí cuando esperemos que todo esto termine y volvamos quizá a la normalidad que teníamos. ¿Qué va a pasar con estos alumnos? ¿Qué va a pasar con estos chavales, con estos adolescentes, con estos problemas? Quizá esa brecha que se abra ahí, pues sea imposible de volver a cerrar. Y con eso se recalca que ahora más que nunca nuestra función, además de transmitir conocimientos, además de provocar situaciones de aprendizaje, además de estar con ellos y crear todo tipo de estrategias de evaluación, tenemos que tener en cuenta estos tres verbos, ¿no? Tenemos que tutorizar, acompañar y guiar, ya seamos tutores o no lo seamos. Porque cada uno de nosotros, aunque no seamos tutores de un grupo, pero podemos realizar esa labor de tutorización, de acompañamiento o de guía tan necesaria. Tan necesaria porque nosotros conocemos mejor que nadie a nuestros alumnos. Sin embargo, esta nueva faceta que nos ha podido descubrir el confinamiento, tanto positiva como negativa, nos ha permitido, nos debería permitir volver a poner el foco de atención en esto. Porque quizá algunos alumnos que antes necesitaban mucho nuestra guía, nuestro apoyo, nuestra tutorización, ahora lo van a necesitar mucho más. Pero es que aquellos que podían ir un poco más libres se pueden haber sentido solos y van a necesitar también de nuestro tiempo de acompañamiento y de guía. No olvidarlo, porque muchas veces pensamos, yo creo que esto es un comentario sobre todo que se hace en los niveles superiores. Yo lo he ido escuchando estos días con respecto a mi segundo de bachillerato, del que soy tutor, que ya son mayores. Ya son mayores. Ya ellos pueden tirar, ya pueden organizarse, ya pueden... Y no os podéis imaginar la cantidad de mensajes recibidos durante esta semana precisamente para que les ayude con técnicas de estudio, que les ayude para organizarse, que les ayude para organizarse durante la semipresencialidad porque se hacen un lío. Y es lógico porque yo mismo muchas veces, siendo adulto, me siento así. Necesito que alguien me ayude, que alguien me guíe, que alguien me acompañe. Cuanto más ellos que todavía son adolescentes. Entonces muchas veces podemos perder la perspectiva en esta avalancha de máxima higiene a la que nos está provocando el COVID y se nos olvida que parte de nuestra función, ya sea en la semipresencialidad o presencialidad que tenemos ahora o en un nuevo confinamiento, es esta: tutorizar, acompañar y guiar. Porque corremos un peligro si no lo tenemos muy en cuenta. Que por un lado se pueden agrandar las brechas, como por ejemplo la brecha tecnológica, la brecha social y la brecha afectiva,
que hemos ido mencionando, pero también se pueden dar pasos atrás en conquistas de la escuela en los últimos años que quizá ahora se vayan a un segundo plano. La atención a la diversidad, como había comentado Alberto, los alumnos con necesidades educativas y, por supuesto, también un tema fundamental, la coeducación. En este momento, si me permitís, os voy a traer, ella ya lo ha puesto en el de herramientas digitales, pero la compañera María Lourdes Barrutia, que está por ahí, nos dejó esta joya, que es una serie de juegos y de material sobre la coeducación de Elías Monterroso. Lo traigo aquí, ella lo ha puesto en el foro y le doy las gracias por descubrirme este material, que me encantó en su momento y por eso lo traigo. Y hoy lo hago partícipe porque quizá en este momento es muy fácil olvidarnos de algo que, como lo de relleno, que muchas veces se ha dicho, ¿no? Las actividades complementarias, las actividades de coeducación, las actividades de atención a la diversidad, cuando quizá ahora sean más importantes que nunca y nos den una oportunidad real de integrarlas de manera real y efectiva en nuestro trabajo. Entonces tenemos que tener cuidado, tanto con dar pasos atrás con temas básicos y fundamentales como son la coeducación y la atención a la diversidad, como también las brechas tanto tecnológicas como sociales como afectivas. En la mesa de trabajo que ya os comenté en su momento, que hicimos en mi centro, en el IES Casas Viejas de Benalú, se señaló, sobre todo en este caso, lo señalaron familias y alumnos, lo que más valoraron del trabajo realizado por los equipos docentes de cada uno de los cursos durante el confinamiento fue precisamente esto, la ayuda y la atención personal. Y además señalaron y quisieron que quedara reflejado para después cuando lo lleváramos al consejo escolar y al claustro, que la mayoría de los profesores del centro, la inmensa mayoría, se había preocupado sobre todo de ayudar y de atender personalmente a los alumnos, ya fueran de su tutoría o no, más allá de lo académico. Evidentemente, el valor académico está ahí y nosotros somos profesores y muchas veces no podemos olvidarnos de lo académico. Pero sobre todo, tanto familias como alumnos valoraron esto, la ayuda, la atención, el poder hablar, el poder tener una conversación, el poder preguntar algo y no solo atenderlo mediante un comentario en Passen o un comentario en Classroom, sino que en muchas ocasiones destacaban cómo muchos profesores cogieron e hicieron una llamada de teléfono desde el número oculto o sin número oculto, o cogieron e hicieron una videollamada con los padres para atender un problema que ha habido, sobre todo por eso, ¿no? Porque decían que hubo, evidentemente, muchísimos problemas familiares en mi localidad, pero en todas las localidades, seguro, de familias que de buenas a primeras perdieron muchísimo dinero o perdieron su forma de vida y de obtener ingresos. Y nosotros, pues a lo mejor estábamos ahí algunas veces con las tareas del Classroom, cuando en realidad lo que esa familia se estaba planteando es que no podía pagar internet el mes siguiente. Entonces eso, las familias y los alumnos lo valoraron muchísimo. Y al contrario, también se centraron, sin decir nombres y apellidos, pero se centraron en cómo en algunos casos, algunos tutores y algunas tutoras habían dejado de atender a sus grupos. Y cómo eso les había afectado tanto en lo afectivo como en las necesidades. Necesidades de todo tipo, como por ejemplo la elección de las optativas para grupos de cuarto de la ESO o de bachillerato. Entonces, para que veáis que más allá de lo académico, esa parte afectiva es la que más valoraron, por ejemplo en Benalú, pero yo estoy seguro que esto no es solamente de la localidad donde yo trabajo, y también la que echaron más en falta cuando no se produjo. Nos enfrentamos a eso, a la incertidumbre, a hacer cosas como lo que os decía yo antes de Madonna, que no habíamos hecho en nuestra vida y que ni siquiera nos habíamos planteado. Pero es que ellos también. Y cuando digo ellos no solo me refiero a nuestros alumnos, que por supuesto, sino también a las familias. Vivimos una época muy complicada, pero todavía puede ir a peor. Y muchas veces, pues, podemos perder la perspectiva. En realidad, hay situaciones que lo único que necesitan es una charla, más allá de lo académico. Y nosotros mismos también, ¿no? Lo decíamos al principio de la primera sesión, siempre es mucho enfrentarnos acompañados a los problemas que hacerlo de forma aislada. Si lo hacemos de forma aislada, pues sí, quizá encontremos solución, pero el desgaste
en todos los sentidos puede ser terrible. Siempre es mejor ir acompañados y acompañar, porque de esta forma podremos solventar los problemas de una manera más gratificante. Os pongo una cita para concluir del maestro Francisco Invernón, un libro interesantísimo que tiene sobre nuestra profesión, ser docente en una sociedad compleja, y nos habla de eso, ¿no? De cómo podemos buscar alternativas, podemos dar vueltas, pero que al final lo que tenemos que tener claro, con hechos, es que las cosas pueden ser de otro modo. Si estáis aquí, si durante 4 semanas hemos estado pendientes de, me habéis tenido que estar aguantando y peleándonos con la Moodle y con las circunstancias, es porque tenemos claro que las cosas se pueden hacer de otro modo y se pueden hacer mejor. Vivimos una circunstancia para la que nos había preparado, como fue el confinamiento, y hemos sido prudentes y hemos preparado, no solo por un posible confinamiento, sino para ver lo que nos encontramos este curso, distintas herramientas que nos pueden ayudar, distintas situaciones. Como decíamos en la primera sesión, no solamente las herramientas, también hemos querido poner el foco en qué vamos a hacer con esas herramientas. Hemos hablado de evaluación y hemos hablado de acompañamiento. Y tenemos claro, todos, y yo estoy convencido que vosotros también, y por eso estáis ahí, de que las cosas se pueden hacer de otro modo y que de ese otro modo quizá no sea totalmente distinto al anterior. No tenemos por qué derrumbar lo que se ha hecho durante muchísimo tiempo, pero sí que podemos añadirle matices de mejora a cada una de las cosas que hagamos. Y eso forma parte de nuestra tarea, de nuestra función, y yo creo que al final es lo que la hace esta profesión tan maravillosa. Por mi parte, gracias por dejarme aprender de vosotros, y lo digo de corazón, he aprendido mucho y estoy seguro de que voy a seguir aprendiendo de cada una de las tareas que mandáis. Para mí ha sido un gusto y os doy muchísimas las gracias por estas 4 semanas. Disculpadme si en algún momento no he sabido atender o no he podido atender a las dudas que hayáis tenido o no hayamos podido profundizar en algunas cosas. Si queréis, tenéis mi dirección, mi correo, mi todo, por si queréis contactar, si queréis hacer algún trabajo interdisciplinar a nivel intercentro o para lo que queráis. Y repito, 1000 gracias porque por mi parte ha sido un placer estar con vosotros esta semana.